Hola, hoy estudiaremos tableros máximos y mínimos. Tal como vimos anteriormente, si queremos probar que el menor valor que puede tomar una variable o expresión x es m, entonces debemos probar que existe un ejemplo con x igual a m y que x es mayor o igual que m para todo x. Si queremos probar que el mayor valor que puede tomar una variable expresión x es m, entonces debemos probar que existe un ejemplo con x igual a m y que x es menor o igual que m para todo x. Ahora resolveremos algunos problemas de tableros. Problema 1. ¿Cuántas fichas de 1 por 3 se pueden colocar como máximo en un tablero de 5 por 5 de tal modo que no haya dos fichas que se superpongan? Solución. Sea x el número de fichas de 1 por 3. Como cada ficha de 1 por 3 cubre exactamente 3 casillas del tablero, sin importar cómo se coloquen, entonces la cantidad de casillas cubiertas es en total 3x. Además, la cantidad total de casillas es 25. Entonces, 3x debe ser menor o igual que 25, de donde se obtiene que x es menor o igual que 8, ya que x es un número entero. Luego, si encontramos un ejemplo con 8, podemos asegurar que el máximo es 8. Un ejemplo con 8 fichas es el siguiente. Empezamos colocando dos fichas en esta posición. Luego, para no perder espacio, colocamos dos fichas más en esta posición. Y seguimos así, colocando dos fichas más acá y dos fichas más acá. Con lo cual, tenemos nuestro ejemplo con 8 fichas. Por lo tanto, el máximo número de fichas que podemos colocar es 8. Con lo cual, termina nuestra solución. Ahora resolveremos el siguiente problema. Problema 2. ¿Cuál es el mayor número de reinas del ajedrez que se pueden colocar en un tablero de 6 por 6 de tal modo que no hayan dos reinas que se ataquen? Solución. La reina puede moverse en fila, columna o diagonal. Entonces, si en la primera fila hay dos reinas, estas se van a poder atacar entre sí, lo cual no está permitido. En consecuencia, en la primera fila no puede haber más de una reina. Del mismo modo, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta fila no puede haber más de una reina. Entonces, la cantidad de reinas en cada fila es menor o igual que 1. Como hay 6 filas en total, podemos concluir que la cantidad de reinas en total es menor o igual que 6. Luego, si encontramos un ejemplo con 6, podemos asegurar que el máximo es 6. Esta vez, el ejemplo es más complicado que el anterior, pero se puede conseguir con paciencia. Un ejemplo con 6 reinas es el siguiente. Primero colocamos 3 reinas de esta manera, las cuales no se atacan entre sí. Luego colocamos las otras 3 reinas de esta manera. De este modo, no hay dos reinas que se ataquen entre sí, ya que no hay dos en la misma fila, columna o diagonal. Por lo tanto, el máximo número de reinas que podemos colocar es 6, con lo cual termina nuestra solución. Ahora resolveremos el siguiente problema. Problema 3. ¿Cuál es el mayor número de alfiles del ajedrez que se pueden colocar en un tablero de 6 por 6 de tal modo que no hayan dos alfiles que se ataquen? Solución. Los alfiles solo pueden moverse en diagonal. Si hay dos alfiles en la misma diagonal, estas se pueden atacar entre sí. Entonces, dividiremos el tablero en grupos, donde cada grupo estará formado por casillas de una misma diagonal. Empezamos con la casilla de una esquina, que estará en el grupo 1. Luego tenemos los grupos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. La última casilla de la esquina puede estar en el grupo 1, ya que ambas casillas se encuentran en una misma diagonal. Entonces, como ya lo habíamos señalado, en cada grupo la cantidad de alfiles es menor o igual que 1. Como hay 10 grupos en total, podemos concluir que la cantidad de alfiles en total es menor o igual que 10. Luego, si encontramos un ejemplo con 10, podemos asegurar que el máximo es 10. Un ejemplo con 10 alfiles es el siguiente. Empezamos colocando 6 alfiles en la primera columna, ya que estas no se van a atacar entre sí. Luego colocamos los otros 4 alfiles en la última columna. De este modo, no hay 2 alfiles que se ataquen entre sí, ya que no hay 2 en la misma diagonal. Por lo tanto, el máximo número de alfiles que podemos colocar es 10. Con lo cual, termina nuestra solución. Ahora resolveremos el siguiente problema. Problema 4. ¿Cuál es el menor número de casillas que debemos pintar en un tablero de 6x6 para que cada rectángulo de 2x3 o 3x2 tenga al menos una casilla pintada? Solución. Como el problema involucra a los rectángulos de 2x3, entonces dividimos el tablero en 6 rectángulos de 2x3. Luego, sabemos que en cada rectángulo de 2x3, la cantidad de casillas pintadas es mayor o igual que 1. Como hay 6 rectángulos en total, podemos concluir que la cantidad de casillas pintadas en total es mayor o igual que 6. Luego, si encontramos un ejemplo con 6, podemos asegurar que el mínimo es 6. Un ejemplo con 6 casillas pintadas es el siguiente. Primero pintamos esta casilla, luego pintamos estas 4 casillas y finalmente pintamos esta casilla. De este modo, cada rectángulo de 2x3 o 3x2 en el tablero contiene al menos una casilla pintada. Por lo tanto, el mínimo número de casillas pintadas es 6, con lo cual termina nuestra solución. Ahora resolveremos un último problema. Problema 5. De la Olimpiada de Mayo 2017, nivel 2. ¿Cuántas casillas se deben pintar como mínimo en un tablero de 5x5? De tal modo que en cada fila, en cada columna y en cada cuadrado de 2x2 haya al menos una casilla pintada. Solución. Esta vez, en el problema están involucrados filas, columnas y cuadrados de 2x2. Como los cuadrados de 2x2 ocupan menos espacio, vamos a colocar más cuadrados de 2x2. Además, junto a los cuadrados podemos colocar una fila. Entonces, sabemos que en cada cuadrado de 2x2 y en cada fila, la cantidad de casillas pintadas es mayor o igual que 1, por lo cual podemos concluir que la cantidad de casillas pintadas en total es mayor o igual que 5. Luego, si encontramos un ejemplo con 5, podemos asegurar que el mínimo es 5. Sin embargo, en este problema no hay ejemplo con 5. Supongamos que hay un ejemplo con 5 casillas pintadas. Entonces, cada cuadrado de 2x2 y la fila en el gráfico deben contener exactamente una casilla pintada. En consecuencia, ninguna de las 4 casillas restantes puede estar pintada, lo cual representaremos con una X. Además, esta no es la única manera de colocar 4 cuadrados de 2x2 y una fila. También podemos colocarlos de esta manera, aunque en este caso tenemos 4 cuadrados de 2x2 y una columna. Sin embargo, igual que en el caso anterior, las 4 casillas restantes tampoco pueden estar pintadas. Si consideramos todas las maneras de colocar 4 cuadrados de 2x2 y una fila o una columna, mediante simetría o rotación, podemos concluir que
todas estas casillas marcadas no están pintadas, lo cual es una contradicción, ya que tendríamos dos filas y dos columnas sin casillas pintadas. Esto significa que lo que hemos supuesto es falso. Entonces, no existe un ejemplo con 5 casillas. Luego, concluimos que la cantidad de casillas pintadas en total es mayor o igual que 6. Ahora, si encontramos un ejemplo con 6, podemos asegurar que el mínimo es 6, y esta vez sí hay un ejemplo. Un ejemplo con 6 casillas pintadas es el siguiente. Primero, pintamos esta casilla de la esquina. Luego pintamos estas dos casillas. Y finalmente pintamos estas 3 casillas, donde cada fila, cada columna y cada cuadrado de 2×2 contiene al menos una casilla pintada. Por lo tanto, el mínimo número de casillas pintadas es 6, con lo cual termina nuestra solución. Ahora dejaré algunos problemas propuestos de dificultad similar para que puedan practicar. Muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse si les interesa este tipo de temas. Soy John Cuya Barrios y nos vemos pronto.